Bueno, pues en estos días que se ha estado dando el tema de gentrificación y que posteriormente haremos el análisis a profundidad, ¿no? Porque para entenderla hay que hablar de temas desde economía, política y, pues digamos, las dinámicas sociales que han resultado justo de este proceso, que por cierto no es exclusivo, obviamente, de la Ciudad de México, pasan en grandes ciudades, en Nueva York, en París, en fin. Em, Hay algo que creo que, vamos, digamos que la gentrificación es la punta del iceberg. Hay algo que creo que se está comentando muy poco y que tiene que ver con esta, pues, tendencia, ¿no? Que no se ha revertido en cuanto a concentrar, eh, digamos que la población en ciertas ciudades, ¿no? O sea, hay una tendencia de concentración de población que por momentos creo que no se ha analizado y tampoco se ha identificado que es parte del problema original que después se deriva, insisto, en la punta del iceberg, con fenómenos que resultan como en la gentrificación. ¿A qué me refiero? Que antes de hablar de gentrificación, tendríamos que estar hablando de la descentralización o, por otra parte, de la concentración de los centros de desarrollo económico urbanos que terminan generando alrededor fenómenos de esta naturaleza. A ver, la realidad es que hoy, y no solo se limita a zonas, vamos a decir, privilegiadas o zonas, digamos, de alta tendencia, ¿no? Zonas trendy, zonas en moda, en boga, como la Condesa, Roma, Polanco. No es que nada más ahí se generen los problemas. Tampoco es que nada más ahí se encarezcan las viviendas o el acceso, ya sea a rentas o, ya no se diga, a la compra de vivienda. Es que en realidad es toda la ciudad la que de alguna manera se encarece. En este caso hablando de la Ciudad de México. Pero si te vas a Monterrey va a pasar algo similar o te vas a Jalisco. ¿Cuál es un tema principal que se debe de empezar a, siento yo, revertir? Es empezar a descentralizar, insisto, los centros de desarrollo económico urbanos, ¿no? Dejar de querer que, por ejemplo, todo ocurra en la Ciudad de México en lugar de, pues, desarrollar centros de desarrollo económico en otros lugares. Un ejemplo concreto es que todavía hoy hay una buena parte de la población del Estado de México que obviamente está al lado de la Ciudad de México, que colinda con la Ciudad de México, y que al final muchos habitantes del Estado de México terminan yendo a diario a la Ciudad de México porque van a trabajar ahí, porque tienen negocios ahí. Insisto, por momentos uno no se explica por qué todo se ha concentrado únicamente en la Ciudad de México, por ejemplo, en lugar de desarrollar el Estado de México, que cabe decir que tiene muchos más habitantes, mucho más territorio y en ese sentido más posibilidades de diversas cosas, de generar infraestructura, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de centros económicos. Yo siempre he criticado por qué el Estado de México, obviamente derivado de sus pésimos y miserables y sinvergüenzas gobiernos prianistas, no está al nivel ni siquiera cercano de desarrollo e infraestructura de la Ciudad de México, y eso debido a que, pues evidentemente han tenido muy malos gobiernos, muy malas gestiones, y te puedes dar cuenta, bueno, hasta a veces en cuestiones muy visibles, tú ves las calles, las autopistas, ves el mismo periférico que va del Estado de México a la Ciudad de México, y ves la diferencia clarísima entre el periférico del Estado de México con respecto al periférico de la Ciudad de México. Justamente ahí donde te dice bienvenidos a la Ciudad de México, claramente se nota la diferencia porque la infraestructura
el mantenimiento incluso hasta de las calles y carreteras y autopistas es muy distinto. Y eso es inconcebible, siendo que son estados vecinos, la Ciudad de México como la capital y el Estado de México como una de las que tendría que ser también unidades económicas más poderosas del país, pues te terminas dando cuenta que está en el total y absoluto abandono, llena de baches por doquier, llena de, por momentos parece que en lugar de que se mejore, porque antes había algunas zonas como por ejemplo estas que justamente estaban cercanas a la Ciudad de México, esta zona de satélite y demás que más o menos estaba decente, bueno, en lugar de que se mejore ahora está empeorándose. Ecatepec, Cuautitlán, estas zonas que siempre han estado olvidadas y cada vez empeoran en términos de delincuencia y demás, pues por momentos en lugar de que satélite mejore, parece que cada vez satélite se convierte más en Ecatepec, ¿no? Que cabe decir que satélite forma parte de Naucalpan además, ¿no? A su vez, que también pues es un municipio que cada vez está generando más pobreza, delincuencia y que, insisto, hasta esas zonas que antes eran admiradas como ciudad satélite de la parte de Naucalpense, pues hoy ves cómo está el periférico lleno de baches, los señalamientos, bueno, destrozados, ahí se quedan semanas sin que nadie los arregle. En fin, un abandono y una negligencia terrible, ¿no? La que los gobiernos han terminado teniendo en el Estado de México, un Estado de México que, insisto, muy lamentablemente no está al nivel de lo que podría llegar a estar, no está al nivel de su potencial, precisamente por estos malos gobiernos. Prianistas, principalmente, porque no olvidemos que el PRIAN, sobre todo el PRI-PAN, se lo estuvieron llevando al Estado de México durante mucho tiempo. Incluso los gobernadores durante mucho tiempo fueron priistas. Está el grupo Atlacomulco, que al final se entiende que era un bastión importante del PRI. Y ahora está Morena en esta supuesta transición o alternancia que al final yo tampoco estoy viendo, al menos de momento, demasiados cambios como podrían al menos estarse reflejando. Y bueno, no me extraña, ¿no? Viniendo de quién es la gobernadora, que siempre he criticado, ¿no? Esta gobernadora de Morena, esta Delfina, este delfín de la corrupción y de la negligencia a su vez, que siempre me pareció un pésimo perfil, pero bueno, ya lo hablaré en otro momento, no me quiero enojar en este momento precisamente que ella haya terminado siendo gobernadora, teniendo en cuenta pues de inicio su total y absoluta falta de competencia y capacidad. No me extraña en ese sentido que pues el Estado de México se siga viendo como se veía con el PRIAN. O sea, realmente no hay tanta diferencia, ¿no? Insisto en esta alternancia. Ahora, también hay que comentar que en gran medida una responsabilidad, además de los gobiernos, pues es de la ciudadanía. O sea, yo no me termino de explicar por qué es la ciudadanía, antes de elegir ahora esta alternancia con Morena, permitió durante tantas décadas seguir gobernando al PRIAN en el Estado de México. Digo, eso te habla de una ciudadanía, pues de verdad, pues que no reacciona, ¿no? Muy carente de sentido común, muy carente pues sí, perdón, pero de un pensamiento mínimo para, pues darse cuenta, ¿no? De que el PRIAN estaba gobernando mal, les dejó estas consecuencias al Estado de México y pues ahora, como siempre, ¿no? Se espera que nada más por el cambio de siglos, de colores de partido, pues todo se arregle de la noche a la mañana como con varita mágica. Así no suceden las cosas. Al final muchos, y eso es una cuestión innegable, quieren ir a la Ciudad de México porque pues les gusta la Ciudad de México, con sus respectivos desperfectos, ¿no? Que tiene la Ciudad de México como toda ciudad. Hay tráfico como toda gran metrópoli, cosa que no nos gusta, pero al final la Ciudad de México es un lugar muy atractivo para muchos, ¿no? Para muchos dentro de nuestro país que vienen a la Ciudad de México, ya sea a trabajar o ya sea a estudiar, y no solo para personas de nuestro país, sino también evidentemente para los extranjeros, que pues es justamente este tema que se ha desatado
del tema de la gentrificación, que por supuesto no solo se limita a extranjeros, también hay gente de nuestro país que está habitando la Ciudad de México y de nuevo volvemos al punto, ¿no? O sea, el punto es justamente eso. La Ciudad de México hoy es habitable y es atractiva. Atractiva para ser y formar, ¿no? Básicamente su vida para muchos, para incluso quererse mudar o migrar a la Ciudad de México. Pero eso no es casualidad. O sea, eso se debe a políticas públicas que al final han estado bien aplicadas para generar al final una ciudad muy atractiva, muy habitable. Insisto, tan habitable que hay hasta gringos que terminan queriéndose quedar a vivir un tiempo en la Ciudad de México o europeos que se quieren quedar a vivir en la Ciudad de México, nada más para que dimensionemos, ¿no? Que incluso para ellos es muy atractiva. Entonces, el hecho que se haya generado una Ciudad de México habitable, hasta cierto punto vanguardista y muy atractiva para hacer pues la vida de muchos, pues no es que haya pasado de la noche a la mañana por generación espontánea, insisto, se debe a una estrategia política que al menos en los gobiernos de izquierda, sin duda, pues lograron que la Ciudad de México en términos generales mejorara casi alcaldía por alcaldía, porque podremos hablar de la Condesa, pero también podríamos hablar de otras alcaldías que han mejorado, ¿no? Tlalpan y demás, o sea, son zonas que se ve el trabajo, se ve la inversión, se ve la infraestructura. Tú puedes nada más ver la red de transporte de la Ciudad de México y ha crecido muchísimo. De hecho, justamente en la gestión de Sheinbaum se integró de manera muy adecuada los sistemas de transporte, se amplió la red, incluso se generó este tema del cable bus y mexibus y demás. Y unas conexiones muy interesantes, ¿no? En términos de justamente una interconectividad ya no solo entre la ciudad, sino además entre la ciudad con otros estados. Está el mismo, el suburbano, ¿no? O sea, son proyectos importantes. Pero de nuevo, insisto, esto se debe a un plan a largo plazo estratégico con resultados, cosa que tú no ves en el Estado de México y cosa que tú no ves en muchos otros estados, que ahí, de nuevo, insisto, parte de la culpa son los gobiernos y en ese mismo sentido parte de la culpa es de los ciudadanos por no exigirle a sus propios gobiernos estatales mejoras, por no exigirle que no se roben los dineros en lugar de aplicarlos en donde se debe, ¿no? En desarrollo urbano, en desarrollo de infraestructura. Gran parte de los problemas, por supuesto, es derivado de los gobiernos, pero no omitamos como ciudadanos que también la culpa es de los ciudadanos. O sea, no nos gusta, ¿no? Muchas veces nos gusta mucho andar señalando al gobernador, pero no nos gusta vernos en el espejo. Y de nuevo insisto, si muchas cosas no suceden en ciertos gobiernos estatales es porque los ciudadanos lo han permitido. Y por eso yo daba el ejemplo, pues, del Estado de México. El Estado de México es un estado donde de hecho hay muchas industrias. Nada más, por ejemplo, esa zona que está en Tepozotlán, hay muchísima industria ahí de diversos tipos, de alimentos, de diversos tipos hay ahí en Tepozotlán, hay diversas empresas. El Estado de México no es un estado pobre, es un estado que produce demasiado económicamente hablando. El tema, curiosamente, es que al final no ves esos resultados. Tendría que ser un estado casi al nivel, insisto, de la Ciudad de México y no ves ni por dónde ni para cuándo vaya a estar a la altura de la Ciudad de México, porque, insisto, estas cosas no es que ocurran de la noche a la mañana, deben de ser procesos a largo plazo. En otras palabras, deberían de seguir el ejemplo de la Ciudad de México, que en unos 15 años se ha logrado ostentar como una ciudad de vanguardia en el país, e insisto, al grado de que mucha gente, tanto nacional como extranjera, quiere venir a vivir ahí, a la Ciudad de México. Pero ¿por qué no ocurre lo mismo, por ejemplo, en el Estado de México? Pues porque no se ha desarrollado. Entonces, para cerrar al menos este análisis inicial que hacemos, no del todo del tema de la gentrificación, sino de la descentralización, antes de hablar de gentrificación, es que urge empezar a desarrollar de manera seria y comprometida centros de desarrollo económico en otras zonas del país,
No nos podemos limitar nada más a tener 3 o 4 ciudades importantes y a esas apostarles todo. Y aquellas que en teoría tendrían que ser importantes, como el Estado de México, pues concretar eso, porque no es posible que tengamos un Estado de México que parezca ya por momentos ya no sabe si es zona urbana o rural, de lo mal que está. O sea, en el sentido de que está en el total y absoluto abandono. Y cabe decir ahora que comento lo rural también se debe de empezar a rescatar, a invertir en las zonas rurales para no todo quererlo concentrar en la urbanidad, para también dar apoyos a los campesinos, al campo, para también empezar a justamente en esa línea de la soberanía alimentaria, para dejar de depender de cualquier loco presidente que termine entendiendo en los Estados Unidos, como en este caso Donald Trump, pues justamente dejar de depender tanto de los Estados Unidos, hasta en términos de producción agrícola, dejar de importar cosas que desde aquí, desde hace mucho, se pudieron haber empezado a producir, como a veces hasta el propio maíz, el jitomate, el aguacate y todo esto que por momentos, pues insisto, debido al abandono del campo, pues no se desarrolló nuestro campo mexicano, nunca se ha desarrollado con el potencial que pudo haberse desarrollado. Se terminó abandonando el campo y bueno, ya esto hasta lo comenté hace un par de días, ese abandono del campo es también raíz de la alta violencia que se vive en nuestro querido México. Entonces, pues muchas veces no se habla se habla mucho que de qué cártel y contra qué cártel y que como si ese fuera el origen de los problemas, ¿no? Cuando el origen del problema está en el campo. O sea, estamos distraídos hablando de cuántos cárteles hay en México, quién contra quién, a quién van a capturar, a quién van a extraditar, y al final ese ciclo nunca va a terminar cuando nunca terminamos de diagnosticar bien que el problema de violencia que se vive hoy en México es derivado precisamente del abandono de nuestro campo. Del abandono de nuestro campo que después derivó en la migración de mexicanos a Estados Unidos, y de los que se quedaron, pues terminaron también perdiendo su campo porque ese campo se empezó a dedicar, en lugar del cultivo tradicional, pasó a dedicarse al narcocultivo. Entonces, insisto, el no entender la importancia, ¿no?, de realmente tener planes integrales que no nada más quieran atender las cosas o bachearlas, ¿no? Parchar el bache como que pues nada más le ponemos ahí tantito cemento y ya quedó. Ese es el problema, ¿no? De no ver el cuadro completo, de no tener planes a largo plazo, planes estratégicos, planes además incluyentes, que incluyan al país completo y no nada más a ciertas ciudades, pues es justamente lo que ha derivado en que tengamos este tipo de procesos que lo último que ves como punta del iceberg es la gentrificación, sin entender que debajo de la punta del iceberg, en el fondo, pues hay muchos otros problemas estructurales que derivan ya después en ver la punta del iceberg, como en un caso de la gentrificación, pero que no, la gentrificación per se, no es el origen ni lo peor del problema, ni la peor parte del problema, es simplemente, insisto, la punta del iceberg. Es la expresión de un abandono de políticas públicas y de desarrollo urbano que han estado mal planeadas a largo plazo y que estratégicamente no tienen ningún tipo de visión. Entonces, no nos podemos seguir permitiendo, insisto, ni estados ni ciudades importantes donde no seamos capaces de desarrollar centros urbanos para que la gente pueda empezar a habitar otros lugares sin necesidad de tener que irse y mudar y hacer la gran mudanza a la capirucha, ¿no? A la gran Ciudad de México. Es más, hasta este típico de todo mexicano sabe cuando dicen, oye, ¿dónde vas? Vas para México. Ah, es que estoy aquí en México. Cuando lo que se quieren o a lo que se refieren es a la Ciudad de México. Eso es algo tradicional. Sin duda la Ciudad de México tiene una importancia histórica, al grado de que justamente así los que viven en provincia denominan a la Ciudad de México, ¿no? ¿A dónde vas? Voy para México. Diciendo que van a la Ciudad de México o que van al anterior DF, ¿no? Al Distrito Federal o a la capital. Con ese nivel de importancia el mexicano ha asumido la Ciudad de México, lo cual lo tiene porque es una ciudad histórica que desde la época de los españoles, de la Nueva España, era un centro de comercio muy importante, ¿no? De hecho es probablemente uno de los centros más importantes de América, históricamente hablando. Fue pionero y era un centro de comercio mundial desde esa época, ¿no? Desde los 2000, 1400, 1500 perdón, 1500 y tantos, ¿no? Porque 1521 cae Tenochtitlán, desde entonces eso se empezó a hacer
eh, un centro de comercio, insisto, histórico mundial. Y pues desde entonces históricamente tiene una importancia que es innegable. Esa importancia nadie se la puede quitar. Lo que tenemos que empezar a repensar hoy es que tenemos que empezar a derivar, ¿no? Insisto, centros de desarrollo hacia otros lugares, hacia otras latitudes de nuestro país, porque no nos podemos enfocar únicamente en que la Ciudad de México, ahí es donde está el trabajo, ahí es donde está la calidad de vida. No es posible, ¿no? No es sustentable. Y justamente lo sustentable y además lo sostenible tiene que ver con el largo plazo, no con el corto, no con el mediano, no con estar tratando de tapar goteras con las manos, ¿no? Es que vamos a necesitar impermeabilizar para tener una solución contundente y consistente y duradera, persistente con el tiempo, ¿no? No es posible, insisto, que vengan a hacer estos grandes trayectos. Es más, desde los que viajan y por ponerlos cercanos, los que van del Estado de México a la Ciudad de México, hacen trayectos, híjole, olímpicos, ¿no? 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 4 horas diarias de su vida ahí en el tráfico simplemente porque tienen que ir a la Ciudad de México. Esto no es posible. O sea, es que esto no es posible ni es siquiera digno ni viable para un nivel de vida mínimo. Tener que estar haciendo estos trayectos, insisto, olímpicos entre ciudad y ciudad, entre estado y estado, entre estado y capital, para tener que ir a trabajar, ¿no? Que es lo ideal, que se, insisto, se desarrollen centros económicos, que haya un plan de desarrollo de centros económicos. Ni siquiera tienen que haber tantos, tienen que aumentarse unos 10 más, para que al menos sea como de, bueno, ya al menos, ¿qué sería lo ideal? Que la gente pues vaya a un trabajo que le quede relativamente cerca, que pueda incluso en una de esas llegar a comer y regresar a comer a casa para no tener que gastar más en restaurantes. Eso sería un plan ideal, ¿no? Un plan ideal donde la gente pueda comer no lejos, perdón, pueda trabajar no lejos de sus casas, no tan lejos, y no invierta tanto tiempo en trayectos y que al final pues se pueda hasta dormir y comer de manera digna, porque hay veces que justo por vivírsela en los trayectos ni pueden comer, ni pueden dormir, o tienen que elegir o no comer o no dormir porque ya se tienen que ir, o se les va a hacer tarde, o se les va a hacer eh, noche para volver a casa. O sea, genera demasiados problemas el simple hecho, insisto, de no haber planificado bien el centro de desarrollos económicos. Creo que eso todavía, por supuesto, se puede hacer, ¿no? E insisto, se puede empezar por el buen ejemplo de empezar por el estado más obvio. Porque podría hablar de Monterrey, pero bien que mal Monterrey se ha desarrollado económicamente, bien que mal tienen sus empresas, sus industrias, bien que mal Monterrey económicamente, pues al final es un estado de empresarios históricamente. Han hecho negocio y han desarrollado a Nuevo León, en realidad, ¿no? Han, han, los, lo- Han logrado, en términos generales, Nuevo León hacerlo funcional. ¿Por qué el Estado de México no lo ha logrado? Pues esa es la gran pregunta. Y además ha desperdiciado esa cercanía que tiene con la Ciudad de México. O sea, eso es algo que no tiene explicación alguna más allá de la corrupción y la negligencia, porque han desperdiciado por completo un potencial, teniendo a la Ciudad de México como la entrada precisamente de todo el comercio, de toda la economía, pues básicamente, insisto, la entrada a la capital más importante de nuestro país, a la capital que históricamente ha sido pues cuna del comercio y evidentemente también es un centro político económico importantísimo. Entonces, hay un desperdicio, ¿no? Hay un desperdicio total del Estado de México. En este caso, para mi gusto, por ahí se tendría que empezar. Para empezar a descentralizar el centro de desarrollo como eh, principal a la Ciudad de México y que ahora la gente también diga, oye, pues tal vez ya no es necesario la Ciudad de México, podemos trabajar aquí mismo en el Estado de México, los que son habitantes del Estado de México, ¿no? Y el Estado de México, insisto, tiene un territorio importante, ¿no? O sea, al final, pues Toluca mismo, que pues es la capital, eh,
y demás. O sea, el Estado de México tiene un territorio que ni siquiera tiene la Ciudad de México y al final, pues explíquenme la ironía, como en ese mini puntito geográfico territorial que es la Ciudad de México, ahora resulta que en ese mini puntito todo tiene que ocurrir. No, pues hay que aprovechar también parte de las límites geográficos y jurisdiccionales de otros estados que pues también tienen pues su propio potencial, ¿no? Pero simplemente no se ha decidido explotar ni desarrollar. Entonces este es el comentario, ¿no? O sea, el comentario es, en conclusión, antes de hablar de gentrificación tenemos que hablar de descentralización, ¿no? De desconcentración de los centros de desarrollo económico, poniéndolo en otro sentido, de empezar a eh, desarrollar centros de económico en otros lugares que no sean los típicos centros de desarrollo económico como la Ciudad de México, como Monterrey. Tenemos que cambiar eso, ¿no? Y en ese sentido, al empezar a desarrollar ese tipo de proyectos de desarrollo económico, pues empezarán a crear pues nuevos eh, oportunidades y potenciales y también a mejorar la calidad de vida tanto de los habitantes de la Ciudad de México que ya por momentos decimos, oye, pues es que ya no cabemos aquí, ya no inviten a más gente y no es que no queramos, es que ya no cabemos. Hasta pues la gente que dice, oye, yo no quiero ir a la Ciudad de México para trabajar, preferiría trabajar más cerca, ¿no? Entonces esto al final sería un ganar-ganar para todos. Simplemente aquí es que hace falta planeación, coordinación y pues toma de decisiones, ¿no? Que por supuesto tiene que ver en gran medida con las decisiones políticas, tanto a nivel federal que se tomen, como a nivel estatal, sobre cada estado y sus respectivas gestiones. Porque no olvidemos, no todo es como que hay que voltear a ver a la presidenta. No, 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 no. Para eso existen los estados, para eso existen los gobernadores y para eso trabajan y para eso se supone que tienen que estar trabajando. Para también ellos generar propuestas, para también ellos atender a sus propias poblaciones, porque pues no, la presidenta no se puede estar despachando cada cosa, ¿no? Para eso están los estados y para eso están sus gobernadores y para eso también tendrían que estar los ciudadanos de esos respectivos estados exigiéndole cuentas y rendición de cuentas a sus respectivos gobernadores. Así que bueno, pues ese es el tema y ya estaremos analizando de manera más puntual lo que es la gentrificación ya como un, insisto, un proceso dinámico, político, económico, social.